israelitas, para que ellos puedan, Señor amado, practicar, Señor, la palabra, Señor, la revelación de tu palabra sobre ellos. Gracias por la autoridad, Señor, que tú nos has delegado, Señor, el poder que tú nos has dado como hijos tuyos, Señor, porque pertenecemos al reino de la luz, que es tu reino, Señor, y no tenemos por qué temer. Te pedimos, Espíritu Santo, tu dirección. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo ato, Señor, y ligo cada mente a la obediencia tuya, Señor. Limpio los aires con la autoridad de tu palabra, Señor. El enemigo no tiene parte ni suerte, Señor, en este tema, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Busquen la Biblia, los que tienen Biblia, que la deben traer. No pude hacerle un bosquejo. Como le dije, no he estado bien de salud, pero estamos aquí. So everybody has your Bible, Ephesians 6. I will try next week to put in a how you call it, outline, a small outline of class 1 and class 2. Okay, Ephesians 6. And you're going to help me to read, okay? And we're going to read verse 10, 11, 12. The first person who has it, you can read it. Finally, be strong in the Lord and in his mighty power. Put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Okay, so verse 12, el verso 12, es el verso clave. Okay, es el verso clave que vamos a estar estudiando. Si ustedes ven ese verso, y ustedes ven diferentes categorías, ¿verdad? ¿Quién me puede mencionar las categorías que mencionan ahí? Rapidito. Evil rulers. Ajá. Authorities in the unseen world. Mighty powers in the dark world, and evil spirits in heavenly places. So vemos la jerarquía. Esa es la jerarquía. Si me pueden traducir esa palabra. Hierarchy. ¿Cómo es? Hierarchy. Eso mismo. La jerarquía del reino de la tiniebla. Todos sabemos que hay una guerra invisible en el mundo espiritual. Por si usted no lo sabía, hay una guerra invisible. Para poder entender lo que es la guerra espiritual, tenemos que conocer dos reinos. So hay dos reinos. Reino natural, para poder entender, puedo decir conocido. Sorry. Hay dos reinos, reino natural y reino espiritual. ¿Nadie trajo libreta? ¿Ah? Qué bueno, ustedes se van a aprender todo esto de memoria y lo van a poner en práctica. Ok, so hay una gran batalla que está siendo librada. Hay una grande batalla que está siendo librada en un mundo invisible. Ok, mundo invisible, mundo espiritual. Para conocer qué es la guerra espiritual, y yo les voy a definir lo que es la guerra espiritual. Sencillo. La guerra espiritual es un conflicto. ¿Entre qué? Entre dos reinos. ¿Quién me puede decir los dos reinos? Para aquellos que tienen un poquito. ¿Reino de qué? Reino de luz, reino de las tinieblas. Ok, un conflicto entre dos reinos que consiste entre el reino de luz. ¿Quién gobierna el reino de luz? Dios. ¿Y quién gobierna el reino de las tinieblas? Ellos luchan, esos dos reinos luchan
por conquistar el destino del hombre. ¿Cuál es el destino que Dios quiere para el hombre? ¿Quién me puede decir? Salvación. Por lo tanto, el reino de luz quiere la salvación ¿de qué? Del hombre. Y el reino de la tiniebla, ¿qué quiere? La ¿Qué es perdición. la perdición? Entonces, el reino de luz lucha por la salvación, salvation, y el reino de la tiniebla lucha por la perdición. Hay una lucha y aquí está el hombre. Hay una lucha y este es el destiny. ¿Para qué Dios murió? So we can say, Para que el hombre fuera salvo. Y más adelante vamos a trabajar eso. La guerra espiritual es la lucha entre dos reinos por el destino del hombre. La luz que quiere la salvación del hombre y la tiniebla que quiere la perdición. Esa es guerra espiritual. El enemigo que quiere que tú te pierdas y yo me pierda, y Dios quiere la salvación de nosotros y que estemos con Él para siempre. Eso es guerra espiritual. Pero para entender eso, entonces tenemos que hablar de dos reinos. Tenemos el reino natural. ¿Quién me puede decir lo que entiende por reino natural? Reino natural. Natural. Exacto. Es el reino, son las cosas que se ven. El reino natural es lo que tú ves, lo que tú palpas, lo que tú tocas. ¿Ok? Y el reino espiritual es lo que no vemos en lo natural y lo tenemos que entender en el espíritu. ¿Me entendieron? Dos reinos. Reino natural, el que tú ves. Reino espiritual, el que tú no ves, que es invisible. ¿Ok? Pero debajo de este reino, en este reino gobiernan reyes, gobernadores, pero en este reino, debajo del reino espiritual, está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. En el reino espiritual están esos dos reinos. Y ya lo explicamos, que eso tiene que ver con la guerra espiritual. Ok. Vamos a hablar de qué se compone, quiénes componen estos reinos. Y ustedes ya me mencionaron, quién compone el reino de luz. Dios, el principal. Dios, ¿quién más? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ajá. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ajá. Ángeles. Ángeles. Arcángeles. Los arcángeles son como ángeles, pero tienen mayor jerarquía. Arcángeles. Ajá. ¿Y quién más? Serafines, querubines, todo eso tiene que ver. Ajá. Todavía falta alguien más que compone el reino de luz. Ustedes, la iglesia, nosotros. Ustedes están acá. No. La iglesia. Nosotros componemos el reino de luz, reino de las tinieblas. ¿Quién lo compone? ¿Quién es el jefe de ahí? Satanás, el Señor lo reprenda. ¿Quién más? El texto que leímos son las diferentes categorías. Y eso yo no voy a entrar en eso, eso es otro. We have that class though. I would be Pues able si me da tiempo, Class At number least an 3. outline. Class number 3. si me da tiempo, porque cada uno de ellos tiene una posición. Pero aquí yo no vengo a resaltarlos a ellos. Aquí venimos a resaltar el reino de luz. Sí tenemos que conocerlo, ese es el problema. El engaño número uno que tiene la iglesia de Cristo es la ignorancia. Satanás no quiere que tú sepas, ni yo sepa la verdad. Por eso es
que el libro de Juan dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Si tú conoces la verdad, Satanás no te puede engañar. ¿Cuál es la lucha mayor que nosotros tenemos hoy en día? ¿Quién me puede decir? Que ustedes han experimentado. La obediencia. Bueno, esa es parte, pero la lucha, hay unas luchas de categoría aquí. ¿Quiénes de ustedes han tenido lucha mental? ¿Yo nada? Todos. Ese es el punto de ataque que tiene Satanás contra nosotros más que nunca, la lucha mental. Por lo tanto, si tú conoces la verdad y conoces cómo opera el enemigo, entonces tú puedes tener victoria sobre él cuando él venga a atacarte o a atacarme a mí. Ok, el reino de las tinieblas lo compone todas esas categorías que leímos en el verso 12. Todos ellos componen eso, más los demonios y todo su ejército. Como no vamos a hablar mucho de ellos, si me da tiempo, yo les doy la categoría y les digo qué posición ocupa cada uno. Pero lo más importante es que nosotros pertenecemos aquí y que no tenemos que tener miedo aquí. ¿Ok? Ok. Para poder entender la guerra espiritual y el mundo, el reino espiritual, tú tienes que tener discernimiento de espíritu. ¿Quién me puede decir qué es discernimiento de espíritu? Discernment, dímelo en inglés para que los muchachos. To know what is of God and what is not of God. Exacto. ¿Quién da el discernimiento de espíritu? Dios. El Espíritu Santo. El discernimiento de espíritu es un don que ustedes lo deben pedir. Y en la clase de intercesión yo hablé mucho de eso. En este tiempo, más que nunca, hay dos cosas que tú tienes que pedir. Entre muchas. Que es número uno, sabiduría. Tú puedes ser inteligente, tú puedes tener doctorado, tú puedes tener maestría, tú puedes tener todo el conocimiento, pero si tú no eres sabio, mira, cuando vayas a tomar una decisión y tú no tienes el don de sabiduría, tú puedes entrar en un desastre. Pero el conocimiento con la sabiduría divina, hay un hombre en la Biblia que fue uno de los más sabios, ¿quién se llama? ¿Y qué fue lo primero que él pidió? Sabiduría. Él no pidió dinero, él pudo pedirle dinero a Dios, pero él dijo no. Para mí más importante es la sabiduría. El don de discernimiento de espíritu es un don que el Espíritu Santo te da para tú discernir, para tú poder diferenciar. ¿Conocen esa palabra? Diferenciar. ¿Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? ¿Qué hay detrás? Si tú no tienes discernimiento de espíritu, tú no vas a poder entender esto. Y entonces vas a estar luchando equivocadamente. La Biblia en Efesios dice que no tenemos que luchar contra qué. Carne y sangre. ¿Qué es carne y sangre? Carne y sangre. Humano. Muchas veces tú te ves peleando con tu papá, con tu mamá, con tu amigo, con tu amiga. Y esas son cosas normales que pasan. Pero nuestra lucha no es contra el humano. La lucha es contra lo que provoca el enemigo de las almas. ¿Ok? Tenemos que tener el discernimiento del espíritu. Hay una historia en Segunda de Reyes, capítulo 6. Y se lo voy a decir por encima. Y habla de Eliseo, el ejército. Vino uno de los ejércitos a invadir y a intimidar a Eliseo y al pueblo de Israel. Jesse, que era el siervo, estaba aterrorizado. Imagínate, cuando él miró afuera, él le dijo a Eliseo, mira, ahí lo que ahí hay caballos, hay un ejército que vienen a matarte a ti y a matarme a mí. Y entonces Eliseo estaba lo más tranquilo y dijo, tú no tienes que tener miedo. Con nosotros hay un ejército mayor, pero Jesse no podía verlo. Jesse no podía ver el ejército. Eliseo sí, porque Eliseo estaba conectado con Dios. Cuando tú estás conectado con Dios y tú le sirves a Dios de verdad, tú no vas a tener miedo. En lo humano puede ser que te dé miedo. En un momento, yo en la clase de intercesión conté muchos testimonios de experiencias que he tenido. Y una vez, mientras yo oraba,
en la casa, yo empecé a tener miedo y yo sentía que alguien me estaba mirando y yo estaba orando y de momento sentía como algo detrás de mí y me levantaba y miraba para atrás y no era nadie. Y eso me ocurrió por 3 ocasiones. Hasta que el discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo, comenzó a tratar conmigo y me dijo, es un espíritu de miedo que quiere intimidarte para que tú no intercedas. Y yo literalmente me levanté, me entró lo de la guerra espiritual. Yo sí, porque me estaba dando miedo. Yo, con la autoridad que Dios me dio, yo me levanté la 4ª vez. Me levanté, abrí la puerta y le dije, te vas de aquí. Porque tú no perteneces aquí, tú no me vas a intimidar. Y yo voy a seguir intercediendo, porque yo estaba intercediendo por la iglesia. Y era cuando era pastora, cuando éramos pastores en Apoca. Y así sucesivamente, pues he tenido experiencia donde sí me ha dado miedo, pero por la autoridad de Dios en el mundo espiritual, cuando tú tienes discernimiento de espíritu, el Espíritu Santo te revela, tú tienes la autoridad y el poder para vencer todo espíritu de temor, todo espíritu que quiera venir a atacar tu mente, tu casa, tu corazón. Amén. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, hablamos de las composiciones. En el mundo natural, la Biblia dice que el mundo está bajo la influencia del enemigo. Y hay un verso, a ver si lo marqué aquí. Hay un verso que dice que el mundo está bajo la influencia o bajo el control del enemigo. Esa palabra control significa influencia. Ahora, ¿qué cosa? Hay cosas que alimentan el mundo, el reino de las tinieblas. Y ustedes saben cuáles son. Y vamos a mencionar algunas cuantas. Si tú alimentas el reino de las tinieblas en lugar de alimentar, y lo digo así más o menos, alimentar, porque es la palabra que me sale la más sencilla para que ustedes lo entiendan. Si tú alimentas el reino de las, y vamos a hablar del reino de las tinieblas, hay cosas que lo alimentan. Cuando yo digo alimenta, puertas que se abren. En el mundo actual, ahora mismo, ¿qué cosas hay que están alimentando el reino de las tinieblas en el mundo de hoy? ¿Quién me puede decir? Music. Ajá. Music. Música mundana, ajá. ¿Qué más? El pecado. El pecado. Ustedes fueron a un sitio el sábado a marcar territorio. El homosexualismo. Cuando la Biblia dice, lo voy a dejar así. Cuando la Biblia dice que el mundo está bajo la influencia del enemigo, es porque hay cosas que alimentan el reino de las tinieblas. Y si tú y yo alimentamos el reino de las tinieblas, por ahí podemos hacer una lista, muchas más listas. Tenemos el ocultismo, los programas de televisión. Tú tienes que tener cuidado con esto. Tú tienes que tener cuidado con esto, con las palabras. Cuando tú ves una película y la película empieza a hablar palabras obscenas, palabras malas, ¿qué tú estás alimentando? ¿Ah? La carne, ajá. ¿Por dónde eso está entrando? Por el oído. Por el oído. ¿Por dónde viene la fe? Por el oído. So, cuando tú ves una película y esa película empieza a hablar malo, tú estás permitiendo, estás primero alimentando el reino de las tinieblas, alimentando tu oído. Y eso lo que quiere es que debilitar tu qué, tu fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír, ¿verdad? Por el oír de la palabra. So, todo entra por aquí.
y también por aquí. So, cuando tú te pones a ver películas que no son agradables a Dios, tú estás alimentando. Y es por eso que después, ¿a usted no le pasa? Yo me pongo nerviosa, yo le digo, apágame, cambia, olvídate, 0 películas. La primerita. Porque ahora en mi tiempo no se veían tanto, pero ahora los anuncios, tú ves 2 hombres homosexuales en un anuncio besándose. Y yo, mira, que poca vergüenza, no hay respeto. En las películas, donde quiera. So, ahí es donde el reino de las tinieblas está tomando ventaja. So, por lo tanto, yo te vengo a recordar, joven, que tú tienes que tener mucho cuidado con lo que sale de tu boca, con lo que ve tus oídos, para que no alimente el reino de las tinieblas. Una vez tú abres puertas al reino de las tinieblas, tú vas a tener problemas. Te vas a poner cranky, te va a poner fussy. Entonces a veces tú dices, ¿por qué yo estoy así? Claro, le abriste la puerta, tu oído. Y si tú no cierras y le pides perdón al Señor, Señor, perdóname porque escuché algo que no tenía que escuchar. Esto parece simple. It's not simple. You're opening doors. It's not simple. So we gotta be very careful. Tenemos que tener cuidado lo que sale de nuestra boca, cómo actuamos. ¿Cuál fue el primer pecado? Y estamos hablando de guerra espiritual. ¿Cuál fue el primer pecado que cometió el hombre y la mujer? ¿Cuál fue? Desobediente. ¿Ah? Desobediencia. La desobediencia. La desobediencia alimenta al reino de las tinieblas. So, cuando tú no obedeces a tu padre, a tu autoridad, a tus superiores, a tus líderes, tú estás alimentando el reino de las tinieblas. Así de sencillo. So, por lo tanto, esta clase te va a abrir mucho el entendimiento. Porque cuando tus padres te dicen, no se puede hacer eso, o tú tienes que hacer esto, porque esto y esto, y tú te opones, tú estás desobedeciendo y tú estás alimentando el reino de las tinieblas. El primer pecado, sencillo, el primer pecado entró por la desobediencia. Cuando tu líder, tu pastor, tu maestro en tu casa, cualquiera, un superior, es más, aún tu amigo, y te dice, mira, eso no te conviene. Oh, no, you think it's weird, all that. Tú estás alimentando el reino de las tinieblas. Pero como ustedes son jóvenes de Dios escogidos, son linaje escogido, yo sé que esto va a servir para abrir tu entendimiento y en lugar de ser desobediente, vamos a hacer ¿qué? Obediente aunque no me guste, aunque no esté de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, me voy de rodillas y le digo, Espíritu Santo, ayúdame, porque esto, como yo le digo, Señor, esto yo no lo entiendo, no me gusta, no tengo el deseo de hacerlo, pero yo necesito hacerlo porque esto es lo que te agrada. Y lo que agrada a Dios, tú quieres agradar el cielo, ¿verdad? Tú quieres promover el cielo. Pues hay que pedirle, el Espíritu Santo te va a ayudar, y nuestro pastor está predicando sobre el Espíritu Santo que nos va a ayudar a ser obedientes. ¿Para qué? Para que no tengamos que ser desobedientes y alimentar el reino de las tinieblas. Amén. Ok. La guerra invisible envuelve a todos, desde el más pequeño hasta el más anciano. Todo el mundo tiene que envolverse. Tú no has escuchado, o maybe tú lo has dicho, mientras más me meto con Dios, ahora tengo más problemas, ahora me pasan muchas cosas. ¿Eso no te ha pasado a ti? Y tú sabes que el enemigo está detrás de todo eso. Mientras tú estás diciendo eso, el enemigo quiere que tú lo digas. Está bien, tú lo puedes pensar, pero trata de no decirlo con tu boca. Porque eso es lo que el enemigo quiere, que tú lo declares con tu boca. En tu boca está la vida y la muerte. Cuando tú dices, tengo más problemas desde que me metí con Dios. Y el enemigo sigue hablando. Claro, porque él quiere que tú pienses, él quiere que tú te quedes en el medio. ¿Sabes qué? O le pertenece al reino de las tinieblas o estás en dos bandos. Hay solamente dos reinos.
reino de luz y reino de las tinieblas. Tú no puedes estar en los dos. Y hay cristianos que dicen, no voy a orar mucho, no voy a meterme mucho con Dios para que el enemigo no me moleste. ¿Tú sabes lo que hace el enemigo? Te adormece. ¿Tú sabes lo que es una anestesia? Anesthesia. Yeah. Y el enemigo te anestesia. Quédate así, pasivo. Y a los tibios, dice el Señor que Que lo vomitara. lo va a vomitar. So, o eres de la tiniebla o eres de la luz. Y nosotros somos de aquí. Y aunque el enemigo presente tiene poder, déjame decirte, tú tienes que saber con quién tú estás luchando. Tú no puedes jugar con él. Con él no se juega. Con él no se desafía. Con él se reprende y se echa afuera. Porque si tú te pones, por eso es que tú ves algunos jóvenes y algunas personas que se ponen a investigar el reino de las tinieblas y terminan ¿qué? En el espiritismo. Es más, termina, mira, cucu. ¿Por qué? Porque pensaron, oh, I could do this. You could do this in Christ. You could rebuke him in Christ. If you don't have the Holy Spirit and you're not strong in the Lord, He's gonna beat you up. He's gonna beat you up. He's gonna kick you. But if you're strong in the Lord, you're gonna kick him and you're gonna rebuke him. That kid doesn't have the Holy Spirit. He's getting beat. Parece que están teniendo una clase buena ya. So, por lo tanto, nosotros tenemos que estar bien preparados. Y en este tiempo la lucha es más fuerte. La lucha es más fuerte. Y si tú no estás preparado en el espíritu, cuando tú vayas a la escuela, cuando tú vayas a donde sea, y tú no estás preparado, ¿tú sabes qué? Que el enemigo te conoce. ¿Tú sabías eso? El enemigo sabe quién tú eres y sabe quién yo soy. En la Biblia, en el libro de los Hechos, hay una historia de unos tipos que querían ser como Pablo. Y ellos intentaron, ¿tú sabes qué les pasó? Los que conocen la historia, que le cayeron encima. Los demonios le dijeron, a Pablo yo lo conozco, pero a ti, no. Y les cayeron encima. So, por lo tanto, el enemigo sabe lo que hay, sabe quién tú eres, sabe lo que tú haces. ¿Y cómo el enemigo sabe eso? ¿Quién me puede decir? Porque tiene demonios. Él tiene sus demonios que van e investigan. Los demonios no tienen cuerpo. Los demonios son espíritus. So, ellos van e investigan lo que tú hablas, lo que tú ves, lo que haces, y después van donde el jefe. Y es por eso que muchas veces algunos de ustedes no pueden dormir. Por eso es que antes de irse a dormir, usted tiene que ¿qué? Orar y qué más. Y reconciliarte con el Señor. Yo hago eso todas las noches. Yo me reconcilio todas las noches. Sí, pastora, la pastora se reconcilia todas las noches. Porque yo quiero asegurarme que yo pueda dormir en paz. Y yo quiero asegurarme que si Dios suena la trompeta, no haya ningún estorbo para yo irme con Él. Porque en cualquier cosa nosotros pecamos. Pecamos con nuestra mente. Y ustedes, más que nunca, ustedes tienen una lucha mental. Tenemos una lucha mental. La juventud de hoy, el enemigo quiere confundirte. Quiere confundirte para que tú creas que lo que no es correcto porque todo el mundo lo practica. So, tú tienes que conocer la verdad. Tú tienes que saber defender lo que es la verdad. ¿Para qué? Para que cuando venga alguien en la calle tú puedas ministrarle, evangelizarle respetuosamente. No lo vas a mandar para el infierno, pero respetuosamente tú puedas defender la verdad. Amén. Amén. Ok, la guerra espiritual es multidimensional. Alguien que me lo diga en Ok, so la guerra espiritual tiene varios niveles. Ok, tenemos una batalla que se llama la batalla social.
social. Tenemos la batalla personal. Y tenemos la batalla espiritual. Ok, la batalla social es entre el creyente y el mundo. ¿Quién me puede dar un ejemplo de la batalla social? Si la batalla social tiene que ver con el creyente, contigo y el mundo, ¿quién me puede dar un ejemplo? Peer pressure. Ajá, explícame eso. ¿Qué me dijo? Ajá. Creyente y mundo. Aquí está envuelto el creyente que somos nosotros y el mundo. Y hay una batalla. Un ejemplo. So sería like, I don't know, like seguir el flow de lo que las otras personas están haciendo que va en contra de lo que nosotros creemos. So, like, hacer drogas o salir a la discoteca. Cosas así. So, hay una batalla que es social. Y si tú no estás en el espíritu, tú puedes caer. ¿Tú sabías que en la iglesia hay jóvenes que van a la discoteca? Que cantan y predican y ministran durante el día, en cultos y todo, en la noche, y están escondidos. Si viene Cristo, se quedan. Y si pasa cualquier cosa y no le da tiempo a arrepentirse, de nada le valió. De nada le valió predicar, cantar, porque estaban viviendo doble vida. Tenemos la batalla personal. La batalla personal que es entre la carne y el espíritu. Gálatas 5. Carne y el espíritu. ¿Quién me puede dar un ejemplo de eso? The things you do when no one's around. Excuse me? The things you do when no one's around. Las cosas que tú haces con... Ajá. Explícame eso más ampliamente para que yo... So por ejemplo, La carne, las cosas que le gustan y el espíritu. So going back to the example that we gave about que le da poder al mundo de la tiniebla, music. Like what are you listening to like when you're alone versus that when you're at church and we're listening to worship music. So, esa es una batalla personal. Y esa batalla personal entra en la mente, envuelve tu mente, envuelve ¿qué más? Tu alma y tu espíritu. El alma, en el alma están las emociones. ¿Ok? El espíritu, tu espíritu, el Espíritu Santo trabaja contigo a través de tu espíritu en conexión. So, aquí las tres áreas, y aquí la batalla espiritual, que tiene que ver con los poderes sobrenaturales. Una batalla espiritual, ¿quién me puede dar un ejemplo de una batalla espiritual? Batalla espiritual. Depression. El espíritu de depresión. ¿Quién ha pasado por el espíritu de depresión? ¿Ah? Todos en un momento dado. ¿Tú sabes lo que es depresión? Cuando tú tienes muchos problemas y todo eso se mete en tu mente y te presiona y tú como que quieres explotar. And you can't handle it. That's depression. Por eso es que la Biblia dice que echemos nuestras cargas sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. So, estos tres niveles, los tres son peligrosos. Y tenemos que estar preparados. Tenemos que usar las estrategias del Espíritu Santo y tenemos las armaduras ahí de Efesios 6 para poder combatir la guerra espiritual, social con el mundo, la personal que envuelve tu mente, tu alma, tu espíritu y la batalla espiritual que envuelve las malicias, los demonios y todo eso que quieren atacarnos y oprimirnos. ¿Quién ha pasado o quién ha tenido una experiencia espiritual, de una batalla espiritual, que la quiera compartir? No se avergüenza de eso, ya yo he compartido una mía. ¿Ninguno de ustedes? La convención de jóvenes. ¿Ah? La convención de jóvenes. Cuéntanos tu experiencia en un minuto. Una de las jóvenes
desde la niñez estaba batallando she was molested by another student. So she was battling with a lot of self-hate, and el enemigo le hablaba y le decía que se iba a perder porque Dios la odiaba. So en la convención, cuando hicieron el llamado, pues a ella se le manifestaron los demonios y ella se trepaba en la silla, se trataba de quitar la ropa y empezamos a orar por ella y pues le pedimos sabiduría al Señor y el Señor nos reveló que como ella no se perdonaba, eso era lo que el enemigo usaba para mantenerla bajo el poder de él. Y cuando empezamos a decirle, pídele perdón al Señor, háblale, que él te escucha, se le fue todo. Fue libre. So, por lo tanto, nosotros hay unas áreas de nuestra vida que tenemos que cuidar, usando el ejemplo de Babel, y es tu corazón. Y en el retiro pasado se habló de eso. Proverbios capítulo 3, verso 23, si no me equivoco, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tú tienes que guardar, y yo, mi corazón y mi mente. Y si hay alguna situación que ha pasado en casa con papá, con mamá, que si papá no está contigo, tú tienes que hablarla. Y si tú necesitas ayuda, tú tienes que buscar ayuda, porque si tú no buscas ayuda y tú no la hablas con mamá o con papá o con el pastor o con un consejero, es una puerta que tú tienes en tu corazón, es un cuarto oscuro. El corazón, en el corazón hay diferentes cuartos. La Biblia dice en el libro de Mateo que del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Y si en tu mente, por ejemplo, voy a poner el ejemplo del pastor. Su papá lo abandonó cuando tenía 12 años y lo dejó en la parada de guagua, aquellos que han escuchado el testimonio, y le dijo: hazte hombre si puede. Un nene de 12 años. Y él tenía una bolsita de ropa con un pantalón y una camisa en la que tenía puesta. Él vivió odiando a su papá por 18 años. Estando en la iglesia, él cantaba, él predicaba, pero él no había perdonado a su papá porque su papá le fue infiel, se fue de la iglesia y cometió adulterio con otra mujer y abandonó a su mamá, y su mamá pues emocionalmente estaba, no estaba bien. Por lo tanto, él cargó eso por 18 años de su vida, hasta que él se cansó. Inclusive, aún dentro de la iglesia, él intentó quitarse su vida. Y en una de esas 3 veces, puedes sentarte, papá, en una de esas tercera vez que él intentó quitarse su vida, él tuvo una experiencia con el Señor. Y cuando él se iba a tirar del tercer piso, él escuchó la voz de Dios y le dijo: cuenta conmigo. Y su primer disco lleva el título En esos tiempos pasados de cassette. Él escribió una canción del testimonio de él que se llama Cuenta conmigo, porque él, su papá era su héroe, su papá era su superhéroe, pero su papá pues se descuidó y hizo lo que hizo, y él, su corazón estaba dañado. Además de eso, él fue molestado, he was molested physical ¿cómo que se dice? Por un hombre y por una mujer. So, él cargaba muchas heridas, pero gracias al Señor que él abrió su corazón, le pidió perdón al Señor, él se perdonó a su padre, y él fue un joven libre. Por eso es que tú tienes que tener mucho cuidado. Yo me encuentro en la escuela, me encuentro en diferentes iglesias, jóvenes y aún personas adultas que para la gloria del Señor hemos tenido que ministrarle, y el Señor nos revela algunos detalles personales, y tiene que ver uno de esos detalles. Hace poco ministraba yo y el Señor me decía: dile que se perdone. Porque cuando tú puedes recibir el perdón de Dios, pero si tú no te perdonas, es una puerta, porque el enemigo no quiere que tú te perdones, el enemigo no quiere que tú creas en el perdón de Dios. Por lo tanto, tienes que tener mucho cuidado. A lo mejor hay cosas que tú no entiendes. ¿Por qué mamá está sola? ¿Por qué mi papá no está? ¿Por qué yo no conozco a mi papá? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Pregúntaselo a Dios y dile, si tú vas a pensar, por ejemplo,
poniendo ese ejemplo, que es el ejemplo diario que me he encontrado con muchos jóvenes que no conocen a su papá, que su papá lo abandonó, que si esto, que si lo otro. Pues mira, ora por él. Oh, it's easy for you. No, it's not easy for me. But what you gonna do? You gonna harm your heart? ¿Tú vas a vivir amargado? ¿Tú vas a alimentar el reino de las tinieblas? ¿O vas a alimentar el reino de luz? ¿O quieres cumplir el propósito del enemigo? ¿O quieres cumplir el propósito de Dios? Todos queremos cumplir el propósito de Dios. Satanás no quiere que tú cumplas el propósito de Dios. Él quiere que tú cumplas su propósito. Juan 10:10. ¿Quién me busca Juan 10:10? Rapidito, un verso bien conocido. Juan 10:10. Y alguien que me diga la hora, por favor. The thief's purpose is to steal and kill and destroy. My purpose is to give them a rich and satisfying life. Hay una meta del enemigo. ¿Cuál es la meta del enemigo? ¿Cuál es la meta? Él te quiere robar tu identidad. Él te quiere robar tu corazón. Él quiere robarte tu mente. Él quiere robarte todo. El fin de él es matarte a ti y a mí. Sencillamente. Cuando tú vayas a pecar o te veas tentado, piensa, espérate, el enemigo me está poniendo esto en mi mente para que yo lo haga. Pero él lo que quiere es matarme. Si tú entiendes la misión y la meta del enemigo, tú no te vas a dejar vencer. Tú vas a decir, Señor, ayúdame en esta tentación, te necesito, ayúdame a vencerla. ¿Cuál es el propósito de Dios? Darte vida. Jeremías 29:11, ¿quién sabe ese verso? Jeremías 29:11. I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to destroy you. Los planes que Dios tiene para ti es un plan de bendición. El plan que Satanás tiene para nuestra vida es un plan de ¿qué? De maldición, de destrucción. El plan de Dios es vida y el plan de Dios es ¿qué? El plan de Satanás es ¿qué? Muerte. Por lo tanto, el enemigo lucha por tener el control de los dos reinos. Vamos a buscar Isaías. ¿Dónde se originó la batalla? Alguien que me busque 2 de Corintios capítulo 4, verso 4, 2 Corinthians 4, verse 4. In their case, the God of the age has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. El enemigo trata de vendarle la mente, de vendarnos la mente, para que no entendamos la verdad. La Biblia dice que nosotros tenemos, estoy buscando aquí el verso, si alguien me lo busca en Google, no está aquí. 2 de Corintios, alguien que me busque, 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. El enemigo busca que tú no conozcas la verdad y él trata de confundirte, él trata de cegarte la mente, él trata cuando se está hablando estos temas, te va a dar sueño, te va a cansar. ¿Por qué? ¿Por qué tú crees eso? Who can tell me? Porque el enemigo quiere que uno se mantenga distraído y ignorante. It takes us out of our comfort zone too. Exacto. Algunos de ustedes yo los veo como, I know you're tired. I'm tired too. But you know what? You gotta be active. Because if you're not active and you don't have the knowledge, when it's come to the time for the confrontation, you're not gonna be ready. You could be tired, but you could be ready. Who has the verse? 2 de Corintios capítulo 2, verso 11. In order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Alguien que me lo dé en español. Para que no seamos engañados por Satanás, pues no ignoramos su propósito.
para que no seamos engañados, no podemos ignorar sus maquinaciones. ¿Qué son maquinaciones? Sus planes, sus estrategias. Lo que estamos enseñándole a ustedes. Si tú conoces los planes y las estrategias y lo que usa el enemigo, tú no vas a ser engañado. La misma Biblia, Pablo dice, tú no puedes ignorar. Lo que hacen muchos cristianos es, yo no me voy a meter mucho en eso, me voy a quedar aquí al ladito con el Espíritu Santo. ¿Tú sabes qué? Yo necesito conocer de esto. Porque si yo ignoro esto, entonces Él me va a vencer. ¿Y sabes qué? Satanás no pasa mucho trabajo hoy en día. Muchas veces nosotros le hacemos el trabajo a Él bien fácil. ¿Quién me puede dar un ejemplo de cómo un cristiano sencillo puede hacerle el trabajo a Satanás? Sencillo. Downloading worldly music onto your phone. Ajá, ya ese ejemplo. Talking about your brother and sister. Cuando tú hablas de tu hermano y de tu hermana, se activa el espíritu de qué? Se activan varios espíritus. Y yo quiero que tú me los menciones. Porque esto es algo que se dan entre ustedes. Y no solamente entre ustedes, entre los viejos también. Y las viejas también. De no estar unidos. ¿Ah? De no estar unidos. Exacto. La meta del enemigo es romper la unidad. Pero cuando tú hablas mal contra tu hermano, aunque sea verdad, porque puede ser verdad. Oh, she this and that, tú estás activando el espíritu de murmuración. Tú estás activando, tú estás maldiciendo, hablando maldecir. Tú estás maldiciendo, you're cursing your brother or your sister. Tú estás activando, ¿qué otro espíritu tú estás activando? Discordia. Discordia. Ajá. Contienda. Ajá. Está activando, mira, el espíritu cuando tú hablas mal, vamos a poner el ejemplo. Es un ejemplo bien sencillo. Cuando tú hablas mal de tu amigo o de tu hermano, que se sienta al lado tuyo. Tú estás activando, mira, los espíritus que tú estás activando. Y este ejemplo yo lo uso porque se practica mucho en la iglesia. Afuera, pues, eso se puede esperar. Pero en la iglesia, nosotros tenemos que corregir eso, porque tú y yo abrimos puertas. Esto no quiere decir que tú estás en agreement. Tú puedes estar en disagreement, ¿ok? Pero eso te da el derecho de murmurar. Tú activas el espíritu de murmuración, el espíritu de crítica, el espíritu de contienda, pelea, ¿qué más? Calumnia. Wow, sigan mencionando por ahí. Ajá. Competencia. Karen dijo odio. Odio. Amargura. Orgullo. Yo creo que ustedes van a salir de aquí reconciliados, orando en la noche. ¿Qué más? ¿Ah? Resentimiento. Déjame ver si me acabe aquí. Siempre cabe más por acá. Ajá. Tristeza. It's a lot of sin. No, angustia.
Eso es un lot of sin. Angustia. Mira todo lo que provoca esto. Todo lo que provoca esto. Si tú no conoces las estrategias, esto es estrategia del enemigo. Sencillita. Él no te empuja a hacerlo. Él lo que te dice, mira fulano. O escucha. Él usa tus sentidos espirituales, tus sentidos normales. ¿Cuáles son los sentidos normales de nosotros? How you say it in English? The sense? Senses. What are the five senses? Taste. Hear. To touch, right? Touch. Boyfriend. Girlfriend. Touching. There's no more senses apparently after that one. Smell. What else? What does it matter anymore? Smell. Smell. Sight. Smell. What is Sight. hair? Sight. Sight. Eye. Así. Hear. O sight is así. Corrígame. S-I-T-H. S-I-G. H. What? H. Yes. H. H-T. Okay. And then you can hear it. Okay. What's the other one? Hearing. Hearing. Which one? Okay. So the enemy, he used these five senses. Él usa tus sentidos para tentarte para que tú peques y yo peque. Y si yo no tengo cuidado y no someto mis sentidos naturales, no los someto al espíritu, yo puedo caer en la tentación y puedo pecar. Como el ejemplo que dimos aquí. So, yo creo que esta noche usted va a ir a orar, a reconciliarse con Cristo y a pedirle al Señor, perdóname, Señor. Perdóname por lo que dije en mi boca, por lo que pensé, por lo que escuché, por lo que vi. Perdóname, me reconcilio contigo. So, como yo digo, puede ser que tú no estés en acuerdo, that's fine, que estés en desacuerdo, pero no quiere decir, ni te da el derecho para tú hablar de esa persona cuando la Biblia dice que tenemos que recibir al débil en la fe y restaurarlo, restore him. Maybe you can, but your prayers can restore him or restore her. So tenemos que tener cuidado que yo no le abra la puerta al enemigo y alimente el reino de las tinieblas, porque él va a tomar el control. So, yo tengo que decirle al Espíritu Santo que gobierne mis sentidos espirituales. Que cuando yo tengo una novia y un novio, yo me puedo aguantar la mano. Sí, eso no es pecado. Gracias a Dios que no está en el tiempo mío de mi papá. Que cuando el pastor iba a visitarme a mi casa en la marquesina, it was like another, I don't know how to call it in English. Porch. Front porch. Porch, yeah, como un porch. So, el pastor estaba ahí, mi papá estaba ahí sentado, escuchando todo. Y yo le doy gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios. Porque hubieron otras amigas mías que no tuvieron la bendición de casarse en un altar. ¿Por qué? Porque pues, lo hicieron mal. So, nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque esto es templo del Espíritu Santo. Y tú no puedes permitir que nadie te toque el templo del Espíritu Santo. Sí, está bien, qué sé yo, puede aguantarte la mano. Y pues si acaso ponerte el brazo aquí, pero no tocarte ni masarte. Porque hay tiempo para todo. ¿Por qué? Porque eso abre puertas. Entonces tenemos que tener cuidado. Cosas sencillas así son las que a veces nosotros decimos, that's okay, nothing is gonna happen. You're right. Nothing is gonna happen. A little peanut could come up. You know, I'm talking about little peanut.
leer, escuchen bien. Isaías capítulo 14, verso 12 al 17. Necesito a alguien que se ponga de pie y me lo lea lentamente. Isaías 14, verso 12 al 17. ¿Alguien lo va a leer? ¿Ah? Ok, ¿alguien más que quiera leer? ¿No? Ok, léelo suavecito, ok, lentamente. How you have fallen from heaven, O shining star, son of the morning. You have been thrown down to the earth, you who destroyed the nations of the world. For you said to yourself, I will ascend to heaven and set my throne above God's star. I will preside on the mountain of the gods, far away in the north. I will climb to the highest heavens and be like the Most High. Instead, you will be brought down to the place of the dead, down to its lowest depths. Everyone there will stare at you and ask, can this be the one who shook the earth and made the kingdoms of the world tremble? Is this the one who destroyed the world and made it into a wasteland? Is this the king who demolished the world's greatest city and had no mercy on his prisoners? ¿Escucharon bien? Ahí ustedes ven un cuadro de lo que sucedió, cómo se originó la guerra espiritual. Satanás, que se llamaba antes Lucifer, era el más bello de todos los ángeles. Era el director musical. Él tenía una alta jerarquía. Pero por alguna razón, ¿cómo? Uno se pregunta, si todo estaba en el cielo, todo es santo allá arriba, ¿cómo se originó él que era perfecto y se le metió en la cabeza, estando en el cielo, el tomar el trono de Dios, el querer ser igual a Dios? Si tú te pones a pensar, tú dices, pero ¿cómo va a ser si en el cielo no hay pecado? ¿Y cómo pasó eso? Esas son preguntas que uno, pues claro, desde el primer momento que Lucifer le dio cabida al pensamiento, ahí comenzó todo. Por eso es que aquí tú puedes ganar la guerra. Desde el primer momento que llega un pensamiento a tu mente, si tú no cortas el pensamiento, si tú y yo no cortamos el pensamiento, ese pensamiento te va a envolver de tal manera que de aquí baja al corazón y del corazón se ejecuta. Él quiso tomar el lugar de Dios. Él quería ser más grande que Dios. Pues imagínate, veía al Creador Todopoderoso, que los ángeles, que todo el mundo se inclinaba, que Él daba orden y dijo, yo quiero eso. Y desde ese momento que Él lo pensó, ahí se originó la guerra espiritual. ¿Qué hizo Dios? Lo botó, le dio una patada y lo botó. Tú no puedes estar aquí. Get out. Out. Y la cuestión de esto es que Él no se fue solo. Fue tanto la influencia. You gotta be careful. You gotta be very careful with this word. Influencia. This, if you don't have the discernment of the Spirit, you fall down. Even in church. Porque la Biblia dice que en estos últimos tiempos se van a levantar falsos cristos que van a hacer milagros. Y como la gente no quiere buscar presencia de Dios, gracias a Dios que aquí se busca presencia de Dios, y yo los felicito a ustedes, les doy un aplauso a ustedes. Pero si tú no tienes cuidado con esto y no tienes discernimiento espiritual, tú y yo podemos ser engañados con una palabra profética equivocada.
No te dejes llevar que si por aquel bota aceite, que si le sale fuego por las manos, que si... No, ¿tú sabes qué es lo más importante? Tu vida. Tú puedes botar fuego por la mano, pero si eres un desobediente, cuando Dios te da una instrucción, eres un desobediente, de nada te sirve. Tu vida, tu fruto, el fruto. La Biblia dice que por los dones los vamos a conocer. Por los frutos. Por lo tanto, Satanás, Señor lo reprenda, Lucifer, que después le cambiaron el nombre, tuvo tanta influencia que se llevó 3/4 partes de los ángeles que estaban allá arriba, que no tenía necesidad. Él los arrastró y esos se convirtieron en sus demonios, en sus principados, en sus potestades. Entonces, ¿por qué es la razón del conflicto? Y terminamos con eso. Ya ustedes saben cómo se originó. Los teólogos, y ustedes saben que el pastor, no sé si lo mencionó en este mensaje o en el pasado, teólogo, comentarista, dice que entre Génesis 1, el verso 1 y verso 2, dicen los teólogos que ahí ocurrió ese escenario, que por eso es que dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Dicen los teólogos que ahí ocurrió ese escenario, ese conflicto. Pero ¿tú sabes cuál es la razón del conflicto principal? Tú y yo. Porque el hombre fue creado, ¿a qué? A imagen y semejanza. El hombre fue creado a imagen y semejanza. Esa es la razón del conflicto. Y como fue creado a imagen y semejanza, y entonces Satanás perdió ese privilegio, pues su lucha, su envidia es contigo porque tú tienes la imagen de Dios. ¿Qué él hizo con Adán y Eva? Dios los creó perfecto. ¿Qué hizo? Entretenió a Eva y Los hizo pecar. Él quiso disfigurar la imagen de Adán y de Eva. Pero gracias a Dios que para eso apareció el Hijo del Hombre, para restaurar al segundo Adán. El conflicto del enemigo es contigo y conmigo, porque cuando él te ve a ti, él ve la imagen de Dios en ti. Pero cuando tú y yo le abrimos las puertas, él se goza, porque él dice, estoy tomando control. Él quería el control en el cielo. Por eso fue que él construyó su reino. Y si tú te pones a pensar, el reino de él es parecido ¿a quién? Al de Dios. Al de Dios. Claro, si él estuvo allí, él vio cómo operaba todo. Él dice, yo voy a crear el mío. ¿Por qué él creó su reino que se pareciera al reino de luz? ¿Quién me puede decir? Para engañar. Para engañar. ¿Cómo engañó a Eva? ¿Con qué? Con la verdad y con la mentira. Con que Dios dijo que no puedes comer del árbol, con la verdad, porque fue una verdad, pero le metió la mentira. Tú tienes que tener cuidado. Tú tienes que tener discernimiento de espíritu para que tú puedas ver si lo que está pasando, lo que te están diciendo, lo que tú estás viendo es una verdad o una mentira. Todo se resume en que el enemigo quiere disfigurar tu imagen de Dios. Él no quiere que tú seas hijo de Dios. Él quiere que tú seas hijo del diablo. O eres hijo del Dios o hijo del diablo. O pertenece al reino de las tinieblas, así como Gigi lo predicaba. O reino de las tinieblas o reino de la luz. O alimenta el reino de la luz en el espíritu, con las estrategias, en la oración, en el ayuno, en tu relación con Dios. O te relacionas con el mundo y las cosas del mundo y alimenta el reino de las tinieblas y tienes al enemigo a favor tuyo. Sencillo. ¿Tú quieres alimentar el reino de las tinieblas? Sé desobediente, habla mal de tu hermano, y todo eso. Pero si tú quieres ser del reino de la luz, que todos somos nosotros, ama a tu enemigo, aunque te mire la cara. Dale la mano. Levanta a tu amigo o a tu amiga. Ora por él. Ayuda, sé obediente, ama, perdona, tiene misericordia. Eso alimenta el reino de las tinieblas. Así que, de luz, perdón. Así que en esta noche hemos hablado, ¿quién me puede decir de lo que hemos hablado en
en diferentes frases. Comenzamos explicando que Los diferentes reinos. 2 reinos. ¿Cuáles son los 2 reinos? Tinieblas. Luz y tinieblas. ¿Quién gobierna luz? Dios, Padre, Hijo, la iglesia, etc. Reino del reino de las tinieblas. Efesios 6:12. Yeah, that's what I put. That's what I put. Efesios 6:12. ¿Cuáles son las 3 batallas principales? Social, Social, y personal. Y espiritual. Ajá. ¿Cuál es el conflicto mayor? ¿Cuál es la razón de la guerra espiritual? Que Satanás fue desechado. ¿Ah? Sí, esa es una de las batallas. Muy Que bien. Satanás Pero la cambió su razón, nombre. lo dije al último, la razón de la guerra espiritual, el conflicto, soy yo. ¿Por qué? Porque yo llevo ¿qué? La imagen de Cristo en mí. Y como Él la perdió, yo la recuperé. Y el hombre falló, eso es lo que le revienta, que tú fallas y tú te humillas delante del Señor de verdad y Dios te perdona. A Él no lo perdonaron. A Él una sola vez. Get out. Nosotros le fallamos a Dios y nos humillamos delante de su presencia con un corazón limpio y Él nos perdona. Eso sí, don't take it for granted, because God knows. God knows you. Porque hay personas que dicen, ay, yo voy a hacer esto. Ay, yo le pido perdón a Dios. Ay, yo lo hago otra vez. Ay, yo le pido perdón a Dios. Ay, yo sé que me va a perdonar. Sigue acumulando. Que el ojo de Jehová, que mira tu corazón y mira tu mente y lo escudriña, sabe la intención. Si Él te puede perdonar 1 y 2 veces. Pero yo conozco personas que siguen fallando en lo mismo y se han perdido. Por eso es que el que se humilla será ensalzado. Exactamente. ¿De qué más hablamos? Vamos a ver. De un ejemplo de cuando uno habla del hermano, que muchos espíritus y pecados se De las forman. puertas que uno abre, así que tenemos que tener cuidado con las puertas que uno abre. ¿Ok? Así que Dios me lo bendiga. La semana que viene seguimos hablando del tema. Creo que le voy a dar 2 clases más. Hoy empecé con lo sencillo, bien sencillo. Bien sencillo, porque aquí lo más importante de esto es que ustedes tengan la revelación, el conocimiento y la práctica. Porque hay personas, los otros días vino mi cuñada y ella luego 3 años que no la veía, como 10 años, la hermana del pastor, y fuimos a verla. Y entonces me dice, sí, es que yo bebo, chacha, que yo bebo 4 pastillas de la ansiedad. Yo le dije, porque tú necesitas a Cristo. Ah, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Tú no has escuchado eso? Yo tengo a Cristo en mi corazón. Yo le dije, tú tienes a Cristo en el corazón, pero no tienes relación conmigo. So, tú puedes tener a Cristo, tú lo puedes tener aquí de adorno. Pero if you don't have relationship, you're not going nowhere. But chosen you has relationship with God. Amen. And you guys are growing, we are growing in the knowledge of God. That's the main thing. Ah, una pregunta más. ¿Y cuál es el factor? El factor o el pecado más, el factor del por qué la iglesia a veces falla en las estrategias del enemigo. Hay un espíritu, el espíritu de ignorancia. ¿Por qué tú crees que cuando tú dices, ay, yo voy a leer el libro de Efesios, yo voy a leer la Biblia, yo voy a orar, yo voy a ayunar, qué pasa el otro día? You watch Netflix. Ay, me acosté tarde, me duele la cabeza, tengo sueño. A mí me pasa también. Le digo, yo el sábado, lo que estaba en el sábado, yo mapeé, yo hice, lo normal. El domingo yo me levanté, mi espalda estaba que yo casi ni me podía mover. Lunes, y estaba cuidando a la bebé, casi no la podía aguantar. Y hoy estaba que me sentía débil. Como yo me estoy quedando en casa de Kiara cuidando a la bebé.
Y yo decía, pero ¿qué es esto? Me hinqué de rodillas, puse a Camila a dormir. Puse mi almohada, porque aquello era losa, puse mi almohada y me puse a orar, a interceder. Y el Espíritu Santo habló a mi corazón. Y me dijo, recuerda, vas a hablar de guerra espiritual. Y me acordé de otra, cuando empecé a dar la clase de intercesión, me pasó lo mismo. Ya entiendo. Ok, aquí de rodillas me voy a quedar. La Biblia intercediendo por los jóvenes, porque yo sé que esto es un principio bíblico que todos tenemos que conocer. ¿Para qué? Para que sigamos en la victoria que ya Cristo ganó por nosotros. Amén. Así que Dios me lo bendiga. Y le pido que ore por mí y ore por ustedes y que todo esto usted lo pueda aplicar. Amén. Guys, Thursday we have the worship night. Hope to see you all there. Amén.